Muy buenas a todos, mis queridos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que a día de hoy sigue siendo tabú, pero que me parece de gran interés sociológico, científico, antropológico y sanitario. Y es la situación de castración bioquímica que aparece en algunos chicos culturistas jóvenes. Esta situación conduce a una serie de problemas de diversa índole. Y concretamente vamos a hablar de esa reducción o incluso ausencia de líbido y esa disfunción eréctil de difícil tratamiento con una escasa respuesta a los tratamientos farmacológicos que habitualmente utilizamos para la disfunción eréctil. Se trata de una situación, como digo, que veo con relativa frecuencia en chicos culturistas jóvenes con un perfil similar de antecedentes de uso o abuso de química en el contexto deportivo, y veo un patrón repetitivo de problemas de dicha índole. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Se produce un patrón en el cual el chico, debido a que quiere seguir unos parámetros en parte dictados por la biología y en parte cercados o encarrilados por el contexto social, busca su posición con una mujer e intenta llevar a cabo la penetración. ¿Qué pasa? Que debido a esta disfunción, a esta castración bioquímica, no es capaz de tener una erección o si la tiene no es satisfactoria o duradera, o a veces incluso aparece anorgasmia, incapacidad de alcanzar un orgasmo. Aparte de todo esto, que ya genera mucha frustración, simplemente no tienen ganas. Y esto condiciona una conducta evitativa, es decir, dentro de la pareja ellos van a intentar evitar las situaciones donde pueda surgir la intimidad, ponen múltiples excusas, siempre, como digo, evitando tener ese momento íntimo porque saben que no van a poder llevar a cabo la penetración, que habitualmente se considera un elemento estándar u ortodoxo, por así decirlo, de una relación íntima convencional entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasa? Que muchas veces detrás de esta situación de castración bioquímica en culturistas hay un trasfondo bastante complejo. Y he observado que a veces empecinarse en corregir esa situación conduce a mayor frustración, a una serie de problemas vitales que pueden terminar muy mal, incluso con la autoeliminación del individuo. Y he visto casos donde han podido resolver con éxito su situación vital y su sentimiento de bienestar simplemente aceptando un rol pasivo, aceptando a veces incluso pues una homosexualidad que no habían advertido, una bisexualidad o bien tendencias alternativas en el terreno íntimo que no son las ortodoxas puramente dichas. Vamos a analizar juntos esta situación. Vamos a ello. Vemos que posteriormente al uso de anabólicos, el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas se encuentra totalmente suprimido. Existe una situación de castración bioquímica, una castración funcional que puede ser más o menos duradera en el tiempo y que no siempre se soluciona con una TRT como ya sabéis. Es bastante frecuente, es una situación que se tiende a minimizar por cuestiones de vergüenza y demás. Es difícil que un chico en confianza explique esta serie de problemas y al final es su pareja mujer la que advierte este tipo de irregularidades en su conducta, por así decirlo, porque al final son conductas evitativas que no son para nada normales.
vemos que en valores tan bajos de testosterona el problema no es únicamente de índole genital. Vemos que es un síndrome global que afecta en múltiples esferas de la vida. Por una parte, hay unos niveles reducidos de energía y motivación. También a nivel de la cognición, el estado de ánimo se va a ver afectado. Por otra parte, y lo que más nos atañe en el vídeo de hoy, la cuestión relacionada con el deseo, que es un impulso central, y esa respuesta eréctil que responde a un mecanismo periférico. ¿Cómo es el día a día de un paciente castrado? El día a día de un culturista castrado es una vivencia de desconexión y agotamiento. Por una parte hay una fatiga constante, una sensación de no tener ese empuje, esa fuerza, esas ganas. El sueño es fragmentado y poco reparador. Todo el día da la sensación de que hay que seguir durmiendo. A nivel psicológico y cognitivo existe una sensación muy marcada de apatía, una disminución de la iniciativa. La persona se vuelve como más vaga, ¿no? Hay dificultad para concentrarse, se suele referir, si la persona está estudiando, pues múltiples problemas para comprender, para memorizar, y hay una situación de embotamiento emocional donde cuesta gestionar prácticamente emociones de cualquier índole. A nivel de la identidad propia y la vivencia subjetiva, hay una cierta sensación de no ser uno mismo, una total pérdida de confianza y un claro desconcierto. Vemos que en la situación de hipogonadismo tan profundo, el sistema está apagado por completo. No se trata solo de un problema de disfunción eréctil, sino que hay prácticamente un cese completo de la función sexual, puesto que la libido se encuentra muy reducida o incluso totalmente ausente. Todas las fantasías, alicientes, estímulos sexuales que uno pueda tener se ven mermados. Las erecciones, como decíamos, pueden ser totalmente ausentes o si aparecen no son sostenidas. Por lo tanto, no es solo un problema relacionado con la falta de respuesta al pene, sino que todo el comportamiento relacionado con la esfera íntima está deteriorado y es disfuncional. Esta frustración empeora mucho debido también al fracaso terapéutico. Muchas veces estos pacientes, estos culturistas castrados, se automedican con fármacos tipo Viagra, como el sildenafilo o el tadalafilo, o bien terminan en alguna consulta de urología, de endocrinología o incluso en el médico de familia solicitando ayuda, pero muchas veces hay una refractariedad, es decir, estos tratamientos a veces no tienen éxito, a veces, y digo a veces, pero es en la mayoría de las veces. Muchas veces se recurre a fármacos de un siguiente escalón como el alprostadil, ya sea en gel uretral o bien inyectable intracavernoso, y en ocasiones incluso esta medida farmacológica tiene respuestas insatisfactorias y muy puntuales en el tiempo. Como consecuencia de todo esto hay una frustración creciente de manera exponencial en este tipo de pacientes y llevan a cabo una conducta de evitación activa de cualquier situación que pueda predisponer o terminar en intimidad sexual. Hay, por lo tanto, un deterioro muy significativo de las relaciones de pareja. La chica empieza a percibir esas irregularidades, esas respuestas con total falta de lógica, que se repiten, esas excusas. La chica empieza a sentirse poco deseada, empieza a tener dudas, incluso en algunas ocasiones he visto que se despiertan problemas de celos y demás. La situación va escalando
Y al final lo que observamos es que, lógicamente, el varón tiende a centrar la sexualidad únicamente en la erección y en la penetración, pero este paradigma en este tipo de personas supone un callejón sin salida, de manera que necesitan ampliar el concepto de su intimidad. Y mientras se aborda la causa endocrinológica a largo plazo, es necesario a nivel clínico adaptar su vivencia sexual para mantener la calidad de vida y la salud de su pareja. La adaptación consiste en introducir roles distintos que no dependen de la función eréctil. No se trata de cambiar de orientación, no se trata de imponer prácticas, se trata de explorar un repertorio más amplio, centrado en roles que nos requieren una erección mantenida. Vamos a ver cuáles pueden ser las alternativas. La alternativa número 1, vamos a ver un rol pasivo no penetrativo, que va a proporcionar un espacio de seguridad y placer. Lo vamos a definir como una forma de participación donde el paciente no tiene la exigencia de mantener una erección y el foco erótico no va a estar en su capacidad de penetrar, puesto que no la tiene, y es importante que acepte ese hecho para poder sentirse cómodo y realizado. Los componentes clave pueden ser recibir estimulación, ya sea oral, manual, corporal, llevar a cabo una erotización de esa pasividad. Es decir, este paciente debe sentirse cómodo cediendo el control y ser el foco del placer del otro. Vamos a ver que esto permite una intimidad corporal sin exigencias de rendimiento. El beneficio que obtienen estas personas es que drásticamente se reduce la ansiedad de rendimiento, porque ya no tienen una erección por la cual preocuparse, ni una penetración por la cual preocuparse si están rindiendo lo suficiente o no. De esta manera van a poder mantener el vínculo erótico y afectivo. Y de este modo también evitarán esa conducta evitativa que llevaban a cabo para conseguir no terminar teniendo esas relaciones que tanta fobia, por así decirlo, incluso les generaba esa ansiedad anticipatoria y demás. Vamos a ver la alternativa número 2, que sería el rol pasivo anal, condicionado a cierta apertura mental, por así decirlo, del paciente. En pacientes que ya tienen interés previo o apertura o predisposición a prácticas anales, este rol pasivo puede permitir experiencias muy satisfactorias sin depender de la erección. Vamos, por lo tanto, a favorecer la pregunta de si existe interés o apertura previa a prácticas anales. En caso positivo, podrían explorar como una opción válida de placer compartido este tipo de experiencias, quedando claro que no cambia la orientación sexual del individuo, puesto que esto también lo podrían hacer con una mujer, pues siendo ellos a lo mejor penetrados con un elemento anatómico o incluso con un juguete. No es algo que sea obligatorio ni universal, requiere un consentimiento explícito, información y, por supuesto, ausencia total de presión. No estamos hablando de una solución médica, sino de una posible adaptación íntima. Y, por supuesto, puede ser que el deseo sea de llevar a cabo este rol pasivo pues con otro chico, porque puede darse el caso de que tengan una homosexualidad con un carácter muy pasivo que ellos mismos no habían descubierto o que no querían aceptar o ver por cierta presión social y esa obligatoriedad
relativa del contexto social, del entorno, de cumplir ese rol ortodoxo de varón activo, pero que, como digo, pues he visto muchos casos que a raíz de esto han descubierto que no lo eran. Vemos que la comunicación es, como siempre, un elemento clave y hay que introducir el concepto sin patologizar. El rol pasivo no se debe presentar como una consecuencia de la disfunción, es decir, no sería un premio de consolación, sino como una de las múltiples formas válidas de participación íntima. Por lo tanto, un enfoque incorrecto sería plantearlo que como no puedes tener elecciones, ahora puedes probar a ser pasivo. El enfoque recomendado sería que, independientemente de la elección, aunque ya sabemos que no logras tenerla o que no tienes ganas, pues algunos pacientes encuentran una gran satisfacción explorando estos roles pasivos donde su foco y su función está en recibir placer o ser el elemento íntimo que otorga o proporciona placer a la otra parte, que es la parte activa. Ejemplos clínicos de prácticas no centradas en la erección. En cuanto al rol pasivo no penetrativo, que sería el receptor de la estimulación, que puede ser oral o manual, pues como un masaje erótico, por ejemplo, convertirse en el foco del placer de la pareja sin requerir la exigencia que le supone una respuesta eréctil, erotizando esa pasividad, pues con la mirada, cediendo el control, con la sumisión, por ejemplo, el contacto corporal. Esto resulta útil para vencer esa anedonia, esa ansiedad de rendimiento y esa disfunción eréctil severa. En cuanto a la sexualidad relacional no genital, especialmente en fases de recuperación del eje, sería beneficioso mantener un contacto corporal prolongado, juegos eróticos sin tener un objetivo orgásmico definido, puesto que, como hemos comentado, en muchas ocasiones el paciente presenta anorgasmia, es decir, es incapaz de tener un orgasmo. Esto es muy frecuente en usuarios, por ejemplo, de nandrolona, un efecto muy, muy típico de la nandrolona y muy persistente por ese papel inhibitorio y endocrino tan complejo que tiene. Y el erotismo enfocado en dar placer al otro. La función de un pasivo va a ser proporcionar placer a su pareja. Esto es útil para evitar esa conducta tan huidiza, reducir esa vergüenza. No tiene por qué sentir vergüenza, tiene que asumir su papel, su naturaleza, su condición, pero manteniendo la identidad sexual y sin presiones, evidentemente. El objetivo terapéutico final es pasar de una castración funcional que genera una gran frustración a una plenitud íntima adaptativa. Como veis, se pasa desde un punto de partida donde el paciente se sitúa en un estado de castración funcional con fracaso de las terapias convencionales, que presenta una identidad en crisis y que tiene incluso ideas autolíticas en un contexto de una autoestima muy, muy deteriorada y con una grave crisis de pareja o con todas las relaciones que intenta mantener. El cambio se produce cuando se observa una expansión del concepto de relación íntima, moviendo el foco desde el rendimiento penetrativo hacia un repertorio de roles más amplio donde adopta un papel pasivo. Ese rol pasivo va a permitir que el paciente pueda mantener una vida íntima y unas relaciones satisfactorias, una vida de pareja
más estable y exitosa, reduciendo la ansiedad anticipatoria y reconstruyendo su identidad más allá de la erección, asumiendo esa pasividad sin sentir vergüenza, sin sentirse aterrado por ello. Como veis, es un tema francamente interesante, curioso y personalmente, en mi opinión, diría que en estos casos de castración por uso de química resulta francamente difícil saber qué viene antes, la castración o ese rol pasivo. Es en algunos casos yo diría que imposible de saber, pero tenéis que saber como curiosidad científica, y si alguno de vosotros os sentís identificados con esta situación, pues que sepáis que existe, que hay muchos chicos así y bueno, pues asumir un rol pasivo puede ser la única salida y solución digamos, exitosa para este perfil de pacientes, sin sentirse avergonzados de ello, sin ser un problema, y no supone un cambio de tendencia, simplemente pues que tenéis esa naturaleza o esos gustos o esa manera de mantener relaciones íntimas. Eso es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.